Muy buenas tardes, arrancamos una nueva sesión en la que vamos a hablar de talento y también de inversión. Saludamos a todos los presentes y también a todas las personas que nos están siguiendo por streaming en este acto que es híbrido y así se caracteriza el BNIU. Como decíamos, vamos a hablar de talento y de inversión y de cómo se está adaptando la ciudad de Barcelona a los nuevos retos, y vamos a poner el foco en un barrio en concreto, en el 22 Arroba. Vamos a saber cómo se ha transformado y qué significa un barrio con un claro pasado industrial que se ha acabado convirtiendo en todo un motor económico para la ciudad, también todo un referente porque se han instalado, según los últimos datos del Instituto Cerdá, en los últimos 20 años más de 4.000 empresas, generando así más de 47.000 puestos de trabajo nuevos. Son empresas de conocimiento y de tecnología. ¿Y qué significa esto? Pues claramente significa la captación de talento, la captación de nuevas inversiones y también de empresas y también nuevos retos de cara al futuro. De todo ello vamos a hablar con Ana Gener, ella es CEO de Savills Barcelona. Bienvenida un año más al BNIU. Gracias. Con ella y con el resto de sus compañeros vamos a analizar estos retos de futuro. Damos la bienvenida también a los ponentes. Marilor, directora de oficinas de leasing de Savills Barcelona, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Carlos Bajo, director de oficinas de Capital Markets. Alexandre Anglés, director de Property Management. Y Gerardo Jiménez, director de arquitectura también de Savills. A todos ustedes y a todos vosotros, empezamos ya esta nueva sesión. Bienvenidos, sentiros cómodos y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos a una nueva edición de BNIU. Y en esta ocasión, el equipo de Savills queremos hablaros del Distrito 22 Arroba como foco de atracción de talento, empresas e inversiones. Porque en este año, 2022, se cumplen justamente 22 años de la aprobación del Plan 22 Arroba. Y nuestra manera de celebrar este aniversario marcado por el 22 es, por un lado, echar la vista atrás para hacer balance, así como lanzar algunas ideas sobre su futuro para que 22 Arroba siga constituyendo un generador de oportunidades para toda nuestra sociedad. A Marilor, a Carlos, a Alex, a Gerardo y a mí nos une la circunstancia de que toda nuestra trayectoria profesional ha venido marcada por el desarrollo de 22 Arroba, unas manzanas del barrio de Poblenou que a finales del siglo XIX y principios del XX albergaron las primeras fábricas textiles, trayendo la revolución industrial a la península ibérica. Nosotros somos lo que somos profesionalmente por lo que hemos aprendido en sus calles, una zona que hace 22 años fue objeto de una importantísima transformación urbanística y que hoy es un referente para todas las ciudades de cómo una zona industrial obsoleta se puede convertir en un ámbito que genere puestos de trabajo intensivos en conocimiento. Pero el éxito de 22 Arroba no radica en que se ha convertido en un parque empresarial consolidado, sino que se ha erigido como un distrito de innovación, un ámbito para la economía del conocimiento. Ahí es donde está su relevancia. Y el motivo por el cual no se ha quedado solo en un parque empresarial es porque en este ámbito no solo hay empresas, también hay instituciones públicas, universidades y centros tecnológicos y culturales. Esta mixticidad ha tejido un ecosistema diverso que es el que propicia que la innovación se genere de manera más eficiente y más natural. Comparto en este sentido algunos datos. Este ámbito, hace 22 años, representaba tan solo el 4% del PIB de nuestra ciudad y a día de hoy ya significa más del 16%. Alberga actualmente 15.000 empresas que son generadoras de 150.000 puestos de trabajo. Es, además, un exponente de urbanismo moderno, el que se ha bautizado como la ciudad de los 15 minutos por el mix de usos urbanísticos en un radio corto. Porque en 22 Arroba puedes vivir, trabajar, comprar, estudiar o disfrutar de una actividad cultural sin salir del ámbito.
Esta configuración del diseño urbanístico aporta, por un lado, una gran calidad de vida a sus habitantes. Además, propicia interacciones que se han demostrado muy beneficiosas para la economía del territorio y, finalmente, hace Barcelona mucho más sostenible al reducir sustancialmente los desplazamientos interurbanos. Todo ello no hubiera sido posible sin un buen planeamiento urbanístico. La iniciativa pública, por tanto, ha sido imprescindible. Pero transformar este ámbito, pensemos que estamos hablando de 4 millones de metros cuadrados, hubiera sido imposible sin el empuje del ámbito privado y, en concreto, de aquellas empresas y de aquel talento que apostaron en su día y siguen apostando a día de hoy por implantarse en 22 Arroba. Marilor, tú has implantado muchísimas empresas en 22 Arroba durante estos 22 años. Cuéntanos, por favor, ¿cómo has visto la evolución de los perfiles de estas organizaciones durante estos años? Pues sí, en estos 22 años ha habido varios perfiles. Digamos que al principio de los 2000 el Poblenou pues era más bien una zona de edificios industriales o semi-industriales y por lo tanto lo que veíamos eran empresas que no podían estar en centro ciudad por las rentas y que venían al Poblenou pues tipo call center, ¿no? Donde encontraban rentas económicas y un buen transporte público. Y a mediados de los 2000, conforme se ha ido actualizando el stock o reformando, construyendo nuevos edificios, hemos visto como las empresas del centro ciudad pues empezaron a poner el foco, principalmente vimos tecnológicas que llegaron, pero no solo, vimos como un Capgemini, un Cuatro Casas o incluso la administración pública fue atraída por esta zona. Yo creo que su situación geográfica, la cercanía al mar, a la playa, pues ha hecho que muchos se den cuenta de que este barrio realmente era un destino perfecto para implantar sus empresas. Y eso ha sido la evolución, ¿no? Pasar de un call center a precisamente empresas muy tech, muy innovadoras. Qué bien, Marilor, gracias. Mira, también nos gustaría, porque como los ejemplos siempre iluminan, ¿no?, lo vivido y lo que podemos contar de 22 Arroba, ¿podrías contarnos cuál ha sido la experiencia que has tenido en este ámbito que te ha marcado más a nivel profesional? Pues para mí lo más marcante en toda esa trayectoria es el caso de la Torre Gloriès, antigua sede de la Torre Akbar. Si os acordáis, cuando Akbar decide dejar esta torre, se queda un tiempo sin saber qué uso se le iba a dar a esta torre, hotel, hotel de lujo, apart-hotel, hasta que finalmente un profesional del sector, Merlin, decide comprar la torre, decide conservar el uso y invertir una cantidad para transformar esa torre en un icono. Pues primera noticia, fuimos candidatos para la Agencia Europea del Medicamento, lo que significa que si no se hubiese conservado el uso, pues probablemente no hubiéramos podido participar en esa posibilidad. Finalmente se descarta Barcelona, se mete en marcha el plan que tenía previsto Merlin, es decir, la reforma integral de la torre. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que en menos de un año y en formato de prealquiler, pues se alquiló por completo. Y lo más sorprendente, únicamente a empresas de tecnología o del sector relacionado con tecnología. Entonces, eso es un primer éxito, pero creo que la gran success story también de esta torre es el uso museístico que le han dado a la última planta, porque así está totalmente en sinergia con la zona, con el ámbito del 22 Arroba y realmente es una success story para nuestra ciudad y estoy pues contenta de haber podido participar un poquito en este proceso. Sin duda, qué experiencia tan bonita. Qué gran ejemplo ha significado Torre Glorias para todo el sector inmobiliario y qué gran aportación a nuestra ciudad, como comentabas, ¿no?, con esa parte museística de Tomás Saraceno tan bonita que permite que todos los barceloneses y gente que viene a visitar nuestra ciudad puedan pisar la torre y la puedan disfrutar. Muchas gracias, Marilor. Bueno, sin duda está clarísimo. 22 Arroba no hubiera podido prosperar sin las empresas que han decidido implantarse en este ámbito, pero tampoco hubiera sido posible sin la inversión de promotores e inversores privados que arriesgaron su dinero para que en 22 Arroba hubiera una infraestructura inmobiliaria de primer nivel. Carlos, te toca a ti. El papel de los inversores, el papel del mercado de capitales y a mí lo que me gustaría preguntarte es
¿Qué ha significado este área, qué ha significado 22 para el mercado de inversión inmobiliaria en Barcelona? Pues efectivamente, Ana, Distrito 22 es el área protagonista en el segmento de oficinas en Barcelona. De hecho, cuando repasamos sus datos y sus fundamentales, observamos que esos han tenido una evolución muy positiva, excelente, te diría. Por el lado del stock de oficinas, hemos doblado la cifra que teníamos en el 2008, pasando de los 550.000 metros cuadrados a más de 1.100.000. También la evolución de la renta. Hemos tenido un incremento de más del 25% en los últimos 5 años. Si nos vamos a la parte del vacancy, también un dato muy bueno, que es que el 22 siempre se ha comportado de manera mejor que el resto del 22 el resto de la ciudad, y en los últimos 2 años, ahora mismo estamos en el 12% y, por tanto, oye, sobre todo debido a la promoción de nuevos edificios. Y luego tenemos un take-up fuerte y sostenido de 120.000 metros cuadrados, que ha representado 1/3 del volumen de Barcelona, convirtiendo el 22 en el principal hub tecnológico del sur de Europa. Y sin duda todo esto nos vamos a la parte de inversión, ¿no? Ha tenido mucho interés. Desde el 2015 hasta hoy se han transaccionado más de 4.000 millones de euros únicamente en edificios y oficinas. Y en el 22 por ejemplo, hay una gran concentración. De hecho, el año pasado, 1/3 de todo el volumen nacional fue a parar al 22 y la mitad de Barcelona. O sea que realmente muy importante. Durante ese primer semestre, la tendencia y la focalización de los inversores en el 22 también ha sido muy importante, del 88%, y lo que vemos es que para el segundo semestre se va a suavizar un poco y vamos a estar en torno al 50%. Y por último, me gustaría comentar el amplio espectro de compradores que tiene el 22 Por un lado tenemos los de valor añadido y promotores, que de hecho recordemos que este 2022 se entregan más de 250.000 metros cuadrados únicamente en el 22 Luego aquellos de perfil Core Plus, que invierten en activos con cierto vacancy, cierto CAPEX para aportar su último valor al inmueble. Y luego los que más tenemos como volumen de inversión son aquellos que responden a la tipología de Core, que son fundamentalmente fondos de inversión y aseguradoras, que siguen mucho los protocolos y la idea de invertir en ESG y en edificios con criterios de sostenibilidad. Y de hecho hemos visto en el 22 yields inclusive por debajo del 4%. Bueno, los datos son realmente increíbles. Nuestra ciudad tiene la particularidad de que, a pesar de que tiene un tamaño pequeño en cuanto a metros cuadrados, está en el foco de inversión de los fondos de referencia a nivel mundial. Sí. Y sin duda, 22 ha sido determinante para que esto sea así. Carlos, yo te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Marilor. Tú has cerrado muchísimas operaciones en 22 de inversión durante todo este tiempo. También me gustaría que compartieras con todos nosotros cuál ha sido la que te ha marcado más, la que ha sido más importante para ti. Muy bien. Pues, a ver, obviamente han sido todas muy singulares y cada una tiene su singularidad, las he vivido con muchísima intensidad, pero me quedaría seguramente con una de las últimas que hemos firmado, que ha sido la sede de Globo, en el corazón del 22 en el centro, por tanto, esta la hemos firmado prácticamente del mes de julio, así que todo muy bien, ¿no? Y bueno, yo sobre todo la destacaría porque es una operación que representa muy bien tanto la capacidad de atracción de este talento y esos usuarios que estaba comentando Marí, la promoción de los edificios más vanguardistas que se dan lugar en el 22 y luego también la liquidez y la maximización de precio que observamos de esos activos cuando el propietario decide desinvertir. Ha sido una operación de forward purchase, LEED Platinum, 38.000 metros cuadrados en total, de los cuales Globo ha prealquilado 30.000 metros cuadrados. Desde Savills pues, ha sido un orgullo haber asesorado en este caso a la parte vendedora, a King Street y a Freo. Y por el lado del comprador yo destacaría que dentro de todo el proceso que hemos hecho, que ha sido muy competido, pues ha sido la primera operación para el grupo GMP, que es un inversor patrimonialista de Madrid, que la ha hecho junto con el Fondo Soberano de Singapur GIC, lo cual también denota ese interés mayúsculo en el 22 también para nuevos compradores. Sin duda, Carlos, qué operación tan bonita, además, en cifras récord y con perfiles que van a ver pues, programadores matemáticos bueno, que están generando una creación de puestos de trabajo tan interesantes para nuestra ciudad. Bueno, hemos hablado un poco de los actores de 22 tanto de ese talento, de esas empresas, como de ese capital tan necesario para que pueda haber esa infraestructura que luego sea capaz de atraer las empresas. Pero ahora me gustaría que profundizáramos un poco más
en los requerimientos que estos actores solicitan cuando quieren implantarse en un edificio o cuando quieren invertir en un edificio. Me voy a este lado y empiezo contigo, Alex, porque es el momento de hablar de un aspecto crucial para nuestro sector y para la ciudad en general, que es que los edificios de oficinas deben ser respetuosos con el medio ambiente y eficientes energéticamente y deben contribuir activamente a alcanzar el objetivo de cero emisiones. De hecho, los edificios de 22@ son un claro ejemplo de políticas de sostenibilidad y de ESG. Pero, Alex, me gustaría preguntarte, vosotros, tú y tu equipo, que estáis ayudando a tantos propietarios, ¿no?, a ver cómo pueden hacer más eficientes sus edificios o incluso a los promotores a conceptualizarlos bajo ese prisma, me gustaría que nos contaras qué efectos está teniendo este compromiso a la hora de atraer demanda, de atraer empresas y a la hora también de atraer capital. Sí, evidentemente aplicar políticas de ESG, de sostenibilidad, se ha convertido en una obligación para los propietarios. Sobre todo presta una especial importancia a la hora de empezar a diseñar y a concebir nuevos proyectos y nuevos edificios. En paralelo, en clave de sellos de sostenibilidad, de la tipología que sean, vemos como el 22@, manteniendo un poco el carácter referente que comentabais vosotros, reúne ya en torno al 30% de todos los edificios certificados de la ciudad de Barcelona. Lo cual es un dato que entendemos que hay que poner en valor, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, Ana, respecto a cómo posiciona a los edificios aplicar estos criterios, vemos como las ventajas que aporta son muy diversas. Por ejemplo, por un lado, evidentemente mejora la imagen de compromiso social de las empresas, tanto de la propiedad como de los arrendatarios de estos edificios. En segundo lugar, mejora los ritmos de comercialización. Calculamos que en torno a un 10% durante los 12 primeros meses del inicio de la comercialización. De hecho, en ese sentido vemos cómo se convierte, si hay una empresa o las compañías están analizando posibles ubicaciones para trasladar su actividad, para ellos se ha convertido en un must, ¿no? Visitar estos edificios y solo formarán parte de su shortlist edificios que están diseñados bajo estos criterios. En tercer lugar, reducen los gastos asociados a consumos energéticos, esto es importantísimo. Calculamos que se sitúa este ahorro en torno a un 25 o un 30% más o menos, que teniendo en cuenta la escalada de los precios de la energía que estamos sufriendo durante los últimos años, pues tiene una importancia muy alta, obviamente. En cuarto lugar, las rentas son superiores en estos edificios si lo analizamos con edificios similares y, por lo tanto, el valor de estos edificios también es superior, ¿no? Y, por otro lado, bajo el prisma de la óptica de los arrendatarios y del usuario, debemos tener en cuenta que los edificios se conciben para optimizarlos desde un punto de vista de sostenibilidad y medioambiental, pero también ponen el foco en criterios que beneficien a la salud y al bienestar de los usuarios, ¿no? Y esto tiene un impacto directo en reducir las bajas derivadas de problemas de salud de los empleados y, por lo tanto, ayuda a incrementar la productividad de estas empresas, ¿no? Entonces, vemos como las ventajas que aportan son muy diversas, pero evidentemente posicionan los edificios sin ninguna duda. Qué bien, Alex. Yo también te voy a pedir lo mismo, ¿no? Experiencias vividas, que compartas con nosotros políticas siguiendo criterios de ESG, de sostenibilidad, que estés viendo ahora mismo ya funcionando en 22@. Estamos viendo distintas iniciativas. El objetivo principal es que todas estas iniciativas tengan un impacto positivo en el entorno y, por lo tanto, en el distrito del 22@. Yo destacaré algunas, centradas principalmente en criterios medioambientales y criterios sociales. Por ejemplo, de criterios sociales, para poner un ejemplo, y algo que el 22@ ha sido pionero en ese sentido, y es esta concepción y esta creación de estos espacios exteriores en las plantas bajas de los edificios. Son de titularidad privada, pero de uso público, y por lo tanto permiten integrar los propios edificios dentro del entorno inmediato, ¿no?, y del distrito. Es importante tener en cuenta que los edificios no se diseñan como un ente independiente, sino que se integran en su entorno, y el objetivo es ese, que impacte positivamente. En segundo lugar, también desde un punto de vista social, y precisamente en estas zonas y también en zonas comunes interiores de los edificios, vemos como los propietarios y los gestores de los edificios también creamos iniciativas para ceder estos espacios a entidades locales, comercios de proximidad, asociaciones culturales. Mari, tú ponías el ejemplo de Torreglorias, ¿no?, que permiten que estas entidades puedan desarrollar su actividad, enseñar y mostrar su actividad, sus servicios, sus productos a los propios usuarios del edificio,
y por lo tanto también generen este ecosistema, ¿no?, de edificio, actividad y el propio distrito del 22 Arroba. Y en tercer lugar, ya más focalizado en el ámbito medioambiental, vemos muchas iniciativas para ofrecer alternativas de transporte sostenible. Estamos hablando de políticas de car sharing, de alquileres de puntos de alquiler de bicicleta, cargadores de vehículos, de toda tipología de vehículos, que al final también vuelvo un poco a lo mismo. Evidentemente es un servicio de valor añadido para los usuarios del edificio, pero también a su propio entorno y el entorno del distrito. Así que vemos que iniciativas estamos viendo muchas, seguro que vamos a ver muchas más, pero yo destacaría o me quedaría con una palabra y es compromiso por parte de los propietarios a la hora de impactar positivamente en el distrito. Qué interesante. Yo creo que este es uno de los cambios más relevantes que ha sufrido nuestro sector. Hace 22 años los edificios de oficinas eran inexpugnables. Nos preocupábamos sobre cómo nadie ajeno al edificio pudiera llegar sin control. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Vemos estos edificios con voluntad de abrirse, con voluntad de generar un impacto positivo en su entorno y de dialogar con lo que esté sucediendo a su alrededor. Gracias, Alex, por compartir todas estas experiencias que la verdad es que son una gran aportación. Lo cierto, Gerardo, en tu ámbito, la arquitectura también tiene un papel crucial, ¿no? Y si entramos, además no nos quedamos fuera, sino entramos en los edificios y nos fijamos en cómo ha cambiado la conceptualización de los espacios en todo este tiempo, máxime después de la pandemia, que hemos aprendido muchísimas cosas. A mí lo que me gustaría preguntarte es una pregunta muy sencilla y a la vez quizá muy complicada, ¿no? Pero me pongo en la piel de alguien que nunca haya entrado en un edificio de oficinas en 22 Arroba. ¿Nos podrías contar cómo son los edificios en 22 Arroba de oficinas? Pues sí, no voy a descubrir que al final Barcelona, y concretamente el 22 Arroba, ofrece un enorme escaparate de multitud de proyectos de diseño, de arquitectura y de sostenibilidad, como comentaba antes Alex, y que sobre todo fue un punto de partida a nivel de compromiso del 22 Arroba en sus orígenes. La posibilidad que ofrece Barcelona de poder diseñar proyectos singulares en los cuales podamos disponer posiblemente de los edificios más modernos e innovadores dentro de Barcelona, hacen que sin duda sea una muy buena elección para muchas compañías para poderse buscar localizaciones para cambios de sedes e implantaciones. Si analizamos los nuevos factores de competitividad, los que vienen después de la pandemia y que se han implantado, veremos que 22 Arroba es una zona de éxito garantizada. Entremos en más detalles, si queréis, con estos factores de competitividad y analicemos un poco qué nos aportan los diferentes edificios en general dentro del 22 Arroba y en Barcelona. Si hablamos de salud, a nadie le cabe la menor duda que ha sido uno de los factores principales que post-pandemia se han introducido como uno de los requisitos más exigibles por cualquier compañía a la hora de buscar un edificio. Los edificios que encontramos en el 22 Arroba nos aportarán las máximas prestaciones y los máximos compromisos en cuanto a nivel de confort y calidad del aire. Este es un factor determinante también en los puntos de partida de localizaciones de muchas compañías. Si vamos a sostenibilidad, como decía antes Alex, es el punto de partida también del origen del 22 Arroba. Ningún edificio que quiera estar a la altura del resto de edificios que existen ya y sobre todo un edificio moderno, eliminará el orientarse a todo el tema de certificaciones de sostenibilidad, poder posicionar su edificio a máximas prestaciones. Por tanto, encontraremos esos edificios y también, comentaba antes Marí, que es un punto de partida en el cual también se selecciona no solo que tenga certificado de sostenibilidad, también el nivel de obtención del edificio. O sea que, por tanto, estamos ya con dos factores importantes en los cuales son preliminares ya antes de empezar a pisar la calle y buscar edificios. El tercero es el diseño. Y este es un factor evidentemente cada vez más importante. Encontraremos edificios impresionantes en su visibilidad exterior, pero también con máximas prestaciones en su interior y, sobre todo, facilitadores de lo que sería la implantación de los usuarios dentro de los edificios. ¿Por qué es importante esto? Cada vez las compañías más tienen mucho más cuidado en su diseño, en el interiorismo, ofreciendo no solo estar en un buen edificio, sino también diseñar unos espacios altamente con calidad de diseño y prestaciones para que los empleados puedan vivir una experiencia más allá de el propio edificio. ¿Qué quiere decir eso? Que si juntamos esas opciones que te da el edificio más las políticas que ofrecen las compañías a empleados y la inversión en el espacio, tenemos un factor importante que es la retención y atracción del talento. Y en este caso hablaremos de talento no solo nacional, sino internacional. Y también una vía de camino para mejorar, trazar lo que llamamos la flexibilidad
en la cual pues, todo el tema de trabajo en remoto y todo el tema de conciliación son facilitadores y evidentemente pasan a ser ya un filtro selectivo de muchas personas para trabajar en una empresa. Yo diría que Barcelona ofrece a través del 22@ un espacio modelo en el cual lleva de por sí la máxima capacidad de atracción, de adaptabilidad y de potencial innovación en la cual cada una de las compañías encuentra la opción para poder implantarse. Yo diría que al final no debemos dejar de lado que Barcelona es y ha sido siendo durante los últimos años un excelente lugar para vivir y para trabajar. Estupendo, Gerardo, muchas gracias. Has dado datos muy interesantes. Pero ahora viene la experiencia vivida, ¿no? Un caso que además la arquitectura es muy emocional porque acompañáis durante muchos meses, ¿no? Ese viaje que hace una empresa que decide buscar su futura sede con todo lo que esto implica, ¿no? Cuéntanos algún ejemplo, por favor, que hayas vivido en 22@. Yo, más que un ejemplo, voy a contar una bella historia inmobiliaria. Es un poco cursi, pero creo que será más atractiva para entender y visualizar el proceso. Os presentaré, no se conocen, una propiedad y un usuario, y un tercero en discordia que luego os introduciré quién es. La propiedad es una empresa de origen nacional que en el año 86 decide implantar y construir un edificio en lo que será su sede para desarrollar los futuros años de innovación, y así lo hace y lo desarrolla. En la época actual visualiza que con todos los cambios que hemos vivido, con todas las situaciones generadas, el espacio se le queda grande y anticuado. O sea que, por tanto, plantea una operación inmobiliaria, dejándonos muy claro que ellos no quieren saber nada del inmobiliario. Es un punto de partida. Tenemos un usuario en zona prime de Barcelona, una empresa de origen americana, puntera en publicidad, multinacional, que analizando la estrategia de futuro de todo lo que sería su compañía y los nuevos espacios innovadores que debe ofrecer como compañía, analiza los pros y los contras donde está y orienta claramente su sede corporativa hacia el 22@ en un espacio corporativo. Volvemos a la propiedad y, como os he dicho antes, no quiere saber nada del tema inmobiliario, pero nos dice, oye, quiero hacer un proceso calmado de transformación urbanística donde pueda rehabilitar mi edificio a una inversión moderada que me rentabilice todo el tema de la operación en cuanto a la captación de un usuario. Por tanto, vamos a hacer un proceso poco a poco en el cual pueda tomar las decisiones calmadas y que sobre todo pueda orientar la inversión a los objetivos definidos inicialmente. Nuestro usuario sigue pensando en todos aquellos espacios que necesita, cómo los encaja, cómo los diseña y visualiza claramente que su única opción ahora mismo ya es el 22@. El propietario se decide, después de poco tiempo, poner en marcha su proyecto. Su proyecto lleva una transformación urbanística, empezamos con la rehabilitación, damos todo un tema de soporte a nivel audiovisual que permite visualizar no solo cómo está el edificio, sino cómo quedará, y empezamos con la comercialización del edificio en el cual las primeras visitas ya empiezan a ver que ese activo es diferente al resto de la zona del 22@. Empezamos a tener las primeras ya voluntades de querer alquilar el edificio, hasta que nuestro usuario lo visita un día, flechazo inmediato y cierra el contrato en casi en tiempo récord. De estas hay pocas. Hay pocas. Una de las partes importantes de este proceso es que al final el usuario visualiza que ahí tiene que ser su sede. A partir de encontrar y cerrar la operación, despierta interés en el tercer en discordia en la historia, que es un fondo de inversión alemán, el cual focaliza su inversión en esta operación y finalmente acaba siendo el nuevo propietario del edificio. Esta es una de las muchas historias del 22@. A mí me gusta por el movimiento, el dinamismo que tiene y sobre todo porque al final creo que usuarios, propiedades, fondos de inversión tienen sus oportunidades a desarrollar su proyecto, su visión, su capacidad de cerrar muy buenas operaciones y al final creo que Barcelona y el 22@ sigue siendo una ciudad con oportunidades para cada uno de ellos. Muy interesante, muy bonita esta historia inmobiliaria. Realmente el propietario inicial, para no querer hacer nada inmobiliario, hizo una creación de valor. No tenía otro camino, por eso. Increíble. O sea, qué bonito que pudiéramos participar en esta operación. Gracias, Gerardo. Bueno, yo creo que entre todos hemos hecho un buen balance de estos 22 años, de cómo lo hemos vivido nosotros, de qué operaciones de algún modo hemos estado allí participando. Siempre hay multitud de actores en cada una de estas operaciones, pero bueno, hemos querido contároslo desde nuestra experiencia y del modo en la que lo hemos vivido.
Hecho el balance, nos toca lanzar algunas ideas sobre su futuro. 22 sigue teniendo muchísimo potencial, todavía hay muchas áreas por desarrollar y seguramente habrá, como comentaba Marilora al principio, evolución de los perfiles que estén actuando allí. Entonces, bueno, queremos aportar en concreto 4 ideas que creemos que son cruciales, como comentaba al principio, para que 22 siga siendo ese generador de oportunidades que ha significado para toda nuestra sociedad. Primera idea. Nosotros consideramos que es importante mantener la actividad económica como actividad principal de 22 Los usos terciarios, eminentemente oficinas, son claves para que este área siga siendo un polo económico que cree puestos de trabajo intensivos en conocimiento. Estamos, además, como comentábamos al principio, en el escenario donde se inició la revolución industrial a finales del siglo XIX y creemos que es importante mantener estas raíces históricas que son económicas y que además es un rasgo muy diferencial en relación a otros ámbitos. Como segunda idea y fundamental, hace falta más vivienda de todas las tipologías, en compraventa y en alquiler, libre, asequible y social. Lo cierto es que hace 22 años el plan solamente destinó un 10% del techo de este ámbito a vivienda. Se ha evidenciado claramente insuficiente. Si queremos seguir siendo una ciudad de los 15 minutos, esta ciudad que aporta calidad de vida y que es más sostenible medioambientalmente, necesitamos más vivienda allí donde están los puestos de trabajo. Falta vivienda tanto para las personas originarias del Poblenou como para los profesionales que están trabajando en 22 perfiles que a lo mejor solamente estarán en nuestra ciudad 1 o 2 años o algunos meses. Necesitamos vivienda para todos, especialmente en alquiler. Lo cierto es que este es un problema no exclusivo de 22 sino de toda nuestra ciudad. Afortunadamente, la reciente modificación del Plan General de 22 contempla más vivienda, en concreto un 30%, pero en nuestra opinión se ha planeado muy poca vivienda libre. Ese es el punto que creemos que claramente se debería mejorar. Como tercera idea, hemos hablado en varias ocasiones de esta ciudad de los 15 minutos tan deseable, pero nuestra tercera idea habla de la ciudad de los 45 minutos, de la Barcelona real, la que coincide con la región metropolitana. Creemos que es fundamental trabajar por esta Barcelona de los 5 millones de habitantes, para lo cual son imprescindibles 2 aspectos. En primer lugar, políticas coordinadas de todos los ayuntamientos de la región metropolitana en materias como la vivienda, la sostenibilidad o la movilidad. Y en segundo lugar, también queremos dejar constancia aquí en este documento, necesitamos un tren de cercanías que funcione correctamente. Rodalies a día de hoy no satisface las necesidades de nuestra sociedad. Y vamos a la cuarta y última idea, que creemos que es fundamental y que define el espíritu de 22 Como comentábamos, 22 no es solamente un parque empresarial, también es un distrito de la innovación. Ha sido capaz de tejer un ecosistema que potencia las actividades que tienen la innovación y la creatividad como eje fundamental. Y creemos que ese rasgo diferencial es en el que tenemos que trabajar más en un futuro. Para ello, creemos que es imprescindible crear espacios físicos de encuentro entre el mundo empresarial y el mundo académico y científico que ya están implantados en el ámbito. También encuentros entre el mundo emprendedor, el mundo startup y el mundo corporativo, todas estas grandes empresas de las que hemos estado hablando. De esta manera, mediante la mixticidad, mediante el encuentro, mediante la interacción, es lo que genera eclosiones de innovación y creatividad. Hasta aquí nuestra visión, nuestras propuestas de futuro, nuestra declaración de amor al Poblenou y a 22 pero no queremos finalizar esta sesión sin dar voz a los auténticos protagonistas de este ámbito, que no somos nosotros, aunque hemos trabajado toda nuestra vida allí, sino que es el talento, las empresas que han hecho que 22 sea lo que es hoy.
Me hace mucha ilusión dar paso a dos testimonios que los tenemos grabados en vídeo. Uno de ellos es Guillem Vila, de Ocado, empresa de origen inglés, referente mundial en el comercio electrónico de comestibles, y Joan Artús, de Payfit, un unicornio de origen francés que se dedica a la digitalización de procesos de recursos humanos, empresas que hemos tenido el gran honor y el gran placer de implantar en 22 @. Nosotros con esto ya nos despedimos. Muchas gracias, Marilor, Carlos, Alex, Gerardo, por atrevernos todos a contar nuestra vida en 22 @ y tratar de darle este punto personal a esta sesión. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. El cambio de sede ha sido un cambio muy importante para nosotros, porque nos permite contar nuestra historia, construir unas oficinas que realmente hablen de Ocado. Y cuando tú entres en las oficinas digas, estoy en Ocado Technology. Entendemos la oficina como una herramienta más. Es clave para la gestión de nuestros equipos, construir unos espacios que sean para ellos, son ellos los que han decidido cómo está montada la oficina. El 22 @ es un sitio estratégico a nivel de espacio, a nivel de comunicaciones y a nivel de las otras empresas que están en este entorno. Nos dimos cuenta que era el sitio donde estar, ¿no? Porque el 22 @ es un sitio que a nivel de comunicación, a nivel de entorno es el ideal para las empresas tecnológicas y es un sitio donde tú puedes crecer y mostrar tu marca tecnológica. Además, no fue solamente esto, nosotros quisimos preguntar a nuestros empleados, hablamos de diferentes sitios de Barcelona y todos nos recomendaron ir al 22 @. El cambio de sede a nivel de atracción y retención de talento para Payfit España ha supuesto lógicamente un antes y un después. Payfit es inicialmente una empresa francesa que ahora tiene presencia en España, en Alemania y en Inglaterra. España es el segundo mercado para Payfit. En 2019 hicimos una apuesta muy fuerte por España y decidimos que iba a ser el primer país donde vamos a tener perfiles no solo dedicados al mercado español, pero sino también perfiles que dan apoyo a estos 4 mercados. Y la apuesta que hicimos aún más fuerte en 2021 es hacer crecer este hub en Barcelona para tener también perfiles franceses que trabajan para el mercado francés basados aquí. El 22 @ al final tenía todo el sentido del mundo, ¿no? En lo que es el barrio en sí, que es un barrio industrial que se está digitalizando, esto encaja muchísimo con la filosofía propia de Payfit, porque al final nuestra vocación y nuestra misión es justamente esta, simplificar las nóminas para las pymes y ayudar a los empresarios y a sus equipos a crecer juntos. Y lo que hacemos es digitalizar un proceso que es bastante old school, que es el proceso de las nóminas, que es un proceso muy complejo. Lo estamos simplificando, digitalizando para que sea más fácil de entender para los empresarios. Y eso encaja muchísimo con lo que está intentando hacer Barcelona con el 22 @, ¿no? Tener un barrio que ha sido el Manchester, ¿no? Un poco catalán y que ahora se está transformando pues, en un ecosistema mucho más digital.